sobre el tercer molar retenido. Quien en la consulta privada o en el lugar donde uno ejerce la profesión no ha tenido la oportunidad de tener que resolver un problema relacionado con la tercera molar, sea una infección, sea un síndrome doloroso, a veces quistes o algunos tumores relacionados a estos dientes. Y de alguna otra manera los odontólogos estamos muy en relación con este problema. Pero aclaremos algunos términos. Sé que existen distintas definiciones en los libros. Hemos tratado de ser lo más etimológicos en dar los conceptos que estamos debatiendo ahora. Y sobre todo, teniendo en cuenta que el castellano es muy riquísimo en terminología, ¿no? Cuando hablamos de un diente retenido, por ejemplo, en inglés no hacen la distinción entre incluido, retenido, sumergido. Para ellos es simplemente wisdom tooth y se acabó. En el caso del alemán es retenir tensán y punto terminado, ¿no? Entonces, en este caso nosotros tenemos términos como diente incluido, como diente retenido, como diente impactado, que es sinónimo de diente retenido, y un concepto poco conocido, cuál es el de diente sumergido. En primer lugar, tenemos que hacer una definición sobre qué cosa es la erupción dentaria. La erupción dentaria, según McDonald, es un proceso continuo en el cual el germen dentario va desarrollando desde sus etapas más embrionarias hasta finalmente calcificarse y hacer erupción hasta alcanzar al final la oclusión con el diente antagonista. Todo este proceso pasa por dos etapas muy claras que se le llama erupción intraósea y la otra que se llama erupción clínica. En la erupción intraósea se parte del supuesto que el diente inicia su proceso de erupción inmediatamente en cuanto se comienza a producir la calcificación de la raíz. Cuando el diente está en corona se le conoce con un nombre de germen y teóricamente carece de fuerza eruptiva. El diente comienza a erupcionar intraóseamente cuando se inicia la calcificación de la raíz y termina indefectiblemente cuando se cierra el ápice. Este proceso puede ser variable en términos de meses, con excepción del tercer molar inferior, que es el motivo del cual estamos conversando. El tercer molar inferior, por ejemplo, inicia su desarrollo en su etapa de germen a la edad de 9 a 10 años y medio aproximadamente en el adulto promedio, el joven promedio, e inicia la calcificación a los 10 años y medio o a los 11 años. Esta calcificación termina entre los 23 y 25 años, otros dicen que termina entre los 21 y 24 años. Este proceso de desarrollo radicular o de calcificación radicular no solo sirve para poder definir cuál es la velocidad o la ubicación final de este diente llamado tercer molar, sino que también puede servir como identificación forense o como para determinar la edad ósea o la edad general del paciente. Cuando el paciente o cuando la persona quiere ser identificada en base a sus restos, ¿no? Entonces decimos que si la persona tiene terceros molares en distinto grado de desarrollo radicular, pues podemos establecer aproximadamente su edad promedio. Pero volviendo al tema clínico, los dientes incluidos son aquellos dientes como el que estamos apreciando aquí en la fotografía de la izquierda, superior, un tercer molar superior como un tercer molar inferior, como premolares que están en proceso de erupción intraóseo. Entonces estos dientes que están en proceso de erupción están dentro de los tejidos duros o dentro de los tejidos blandos y se les denomina incluidos. Esto no significa que tengan alguna interrupción o alguna interferencia en su erupción. Cuando ocurre una interferencia mecánica, infecciosa o un disturbio que impide que el diente erupcione, a esto se le llama diente retenido. Y el diente retenido o diente impactado es aquel que a pesar de tener una forma normal, apariencia normal, un proceso de erupción normal, una velocidad de erupción normal, no puede hacerlo porque tiene una traba mecánica que se lo impide. A eso en inglés se le denomina wisdom tooth y en alemán retenir tensán. En cambio, el diente sumergido, un ejemplo de diente retenido es el que vemos acá arriba a la mano derecha, en donde la periapical nos muestra un tercer molar en posición mesioangulada, ¿no? Por más que esté en un proceso normal de erupción, por más que tenga fuerza eruptiva, este diente no va a poder erupcionar porque se encuentra en una posición distinta y hay una traba mecánica que es el segundo molar contiguo.
Finalmente, el término de dientes sumergidos se le aplica a los dientes retenidos pero deciduos, ¿no? Que han quedado anquilosados a su base. Si se trata de un molar inferior o un diente sumergido inferior, este se encuentra anquilosado al borde inferior de la mandíbula. Y si se trata de un molar superior o algún diente superior, de la parte de la zona premolar o molar, este estará pues anquilosado al piso del seno maxilar. Aquí tenemos un ejemplo, en el segundo cuadrante, observamos que si bien es cierto hay un premolar retenido en posición distoangulada, aquí existe arriba la presencia de un diente deciduo que se encuentra con anquilosis al piso del seno maxilar. Pero, ¿por qué se producen los dientes retenidos? Si preguntáramos a un ortodoncista, probablemente nos diría que los procesos de erupción y el proceso de crecimiento y desarrollo y el tamaño de los dientes no es compatible con el proceso o el patrón de crecimiento óseo de un paciente. Se puede atribuir que exista la unión de una mamá o un papá que pueda tener una masa ósea muy grande, un maxilar muy grande, o para un maxilar pequeño, con dientes muy grandes, y de tal manera que no existe el espacio necesario para que estos dientes erupcionen y se ubiquen normalmente dentro de la arcada dentaria. Pero en muchos casos observamos que a pesar que existe el espacio suficiente, los dientes se retienen. Hemos tenido infinidad de oportunidades de observar en las radiografías panorámicas que dientes que se encuentran aún en la etapa de germen ya presentan algún grado de inclinación o de potencial retención. Entonces nos preguntamos cuál es la causa principal, cuál es la razón por la cual se produce la retención dentaria. Y aquí proponemos una explicación antropológica. En primer lugar, dos de los grandes cambios que ocurrieron en la especie humana en alguna etapa de su adaptación, partiendo no de la teoría de la evolución que ha sido superada, sino de la teoría de la adaptación, que es aquella que nos dice que las especies han ido adaptándose, han ido cambiando en función de sus necesidades alimentarias, de sus necesidades biológicas, de su proceso de vida. Y esto ha determinado o ha producido cambios en la forma de las personas o de los animales en general. Tenemos así, por ejemplo, que en el caso de los cetáceos, al vivir por espacio de tiempo prolongados durante generaciones en una vida marina, se ha terminado produciendo una atrofia de sus extremidades. Y estas atrofias han determinado que ya no tenga manos, sino que tenga aletas, persistiendo de todas maneras las estructuras óseas de dedos y falanges, ¿no? Y igualmente, en el caso de los murciélagos, las alas que tiene el murciélago no son sino prolongaciones interdigitales, es decir, membranas que unen a los cartílagos y a los huesos de las manos y que dan pues la apariencia de alas, ¿no? Pero no son realmente alas. En el caso del ser humano hubo dos cambios fundamentales en su adaptación. Uno de ellos fue su desarrollo intelectual, y distinto a las demás especies animales, y en el otro lado, el poder caminar a los dos pies. El poder caminar a los dos pies, teniendo un desarrollo intelectual mucho más avanzado que las otras especies, habría determinado que en algún momento descubriera el fuego y después produjera el fuego. Esta producción o reproducción del fuego, no solamente para tener más calor, sino también para comenzar a realizar la cocción de sus alimentos, hizo que después del descubrimiento del fuego se produjera un cambio en los hábitos alimenticios de esta especie, pasando de una dieta totalmente rígida, de una dieta de verduras, una dieta basada fundamentalmente en carne cruda, ¿no? Pasar a una dieta semicocida y después con el transcurso de los siglos pasar a una dieta mucho más blanda, que es la que actualmente nosotros tenemos. Al igual como el gimnasta, ¿no? Que va al gimnasio, valga la redundancia, para ejercitar su musculatura, esta mayor demanda de oxígeno, de fuerza necesaria para realizar su actividad física, ocasiona no solo que la masa muscular aumente, sino que también aumente la masa ósea, los huesos se engrosen para ese propósito. De manera contraria, lo que sucedió en la especie humana habría sido más bien un fenómeno exactamente contrario a esto, es decir, que el cambio de hábitos alimenticios desde una dieta más rígida a una dieta más blanda produjera más bien una atrofia progresiva, ¿no?, filogenética
de los músculos de la masticación y por lo tanto una reducción progresiva del tamaño de los músculos que finalmente trajo consigo una disminución o una reducción del tamaño de los maxilares. Esto se ha producido a lo largo de muchos siglos, determinando finalmente que los maxilares se reduzcan de tamaño de manera adaptativa, pero sin embargo los dientes no habrían seguido la misma ruta. Es decir, que mientras que los maxilares se redujeron significativamente a lo largo de los siglos, los dientes se fueron especializando por el tipo de alimentación y terminaron manteniéndose en una estructura y un número más o menos constante. Es decir, los tradicionales 38 dientes, es decir, hasta cuarta molar. Esto con el transcurso de los siglos fue disminuyendo a tal punto que se fueron atrofiando, fueron disminuyendo el tamaño de los maxilares y como señala la teoría de la reducción terminal propuesta por Volk, ¿no? B-O-L-K, Volk, estableció que cuando se produce una atrofia por defecto de función en las especies animales, las primeras partes en atrofiarse son las zonas distales. El ejemplo lo dimos hace unos instantes con el caso de los cetáceos, y en el caso del ser humano, los dientes que primero redujeron su tamaño y después desaparecieron, fueron exactamente los últimos molares, lo que se encuentra en la zona distal. Y justifica así, o explica así la teoría de la reducción terminal, que los maxilares han ido reduciéndose en tamaño y con ellos se fueron reduciendo también los últimos y desapareciendo los últimos molares. Es así que cuando Louis Testud, ¿no? O Testit, como quieran llamar, un insigne ilustrado profesor de anatomía de Francia, quien en el año 1899 publicó su famoso tratado de anatomía humana que utilizamos en la mayoría de universidades del mundo, habla de la molar del juicio, y en esta molar del juicio no se refiere a la tercera molar, se refiere a la cuarta molar que está en proceso de desaparición. Es así que los dientes retenidos, pues, a lo largo del tiempo han ido reduciéndose de tamaño desde la parte distal a la parte mesial. Por eso es que los molares superiores generalmente tienen 3 cúspides y una sola raíz, mientras que los molares inferiores, en la mayoría de casos, tienen una sola raíz en donde se han fusionado las tradicionales raíces mesial y distal en la mayoría de los casos. ¿Cuáles son los tratamientos indicados para estos dientes? De manera general, porque va a haber una clase especial para esto, tenemos que cuando el diente, por ejemplo, como vemos aquí, se encuentra en el mentón sin tener ningún tipo de patología, sin producir ningún tipo de daño, puede el diente quedar ahí y simplemente continuar con la observación clínico-imagenológica, o lo que es lo mismo, hacer el control clínico o radiográfico cada año o cada 2 años para ver si es que en algún momento se desarrolla alguna patología. En segundo lugar tenemos a la exposición quirúrgica, que es aquella situación en la cual el diente se encuentra en un proceso normal de erupción, sin embargo se produce una traba mecánica, pero el diente se encuentra en su edad promedio o en su edad normal de erupción clínica. Cuando el diente se encuentra en su etapa normal de erupción clínica y está en posición vertical y se produce una retención, es muy fácil eliminar la traba mecánica que produce esta retención y el diente por sus propios medios terminará erupcionando. Es así que la exposición quirúrgica entonces está indicada en aquellos dientes retenidos en donde estos se encuentran en posición vertical y se encuentran dentro de la edad promedio de erupción. En el caso de la tracción ortodóntica se realiza más bien cuando ya pasó ese momento, ya pasó esa edad promedio de erupción, y además, o en todo caso el diente, además de haber pasado su momento normal de erupción, ya se encuentra fuera de su eje axial de erupción normal, ya se encuentra en medio angulado, horizontal. Entonces, por más que hagamos esfuerzo de retirar la traba mecánica, el diente ya no va a volver a su posición original de erupción. Es en este caso en que se impone una tracción ortodóntica para complementar al retiro de la traba mecánica. En cuanto al reimplante, vamos a saltar la germectomía unos minutos. El reimplante, como vemos en este caso, que es una técnica en desuso, es un caso de hace muchos años en el cual este premolar retenido fue extraído conjuntamente con este diente deciduo y, como vemos en la radiografía del lado derecho, después fue posicionado en forma vertical. Esta técnica ya no se utiliza debido a los avances que ha sufrido para bien la ortodoncia en los últimos años. El trasplante se utiliza en aquellos casos en los cuales la pieza dentaria
en este caso el tercer molar, todavía puede ser preservado y en este caso puede ser trasladado al alvéolo dentario del primer o segundo molar recientemente extraído. Y finalmente la exodoncia, que no es sino la última alternativa cuando ya no podemos hacer ninguno de los otros tratamientos anteriormente señalados. La cirugía de la cual estamos hablando en la zona del tercer molar guarda estrecha relación con un elemento anatómico importante que es el paquete vasculonervioso dentario inferior. Este que viene que ingresa por el orificio superior del conducto dentario inferior a la altura del spina spix y que desciende, ¿no? Viene hacia abajo y luego se va hacia vestibular a nivel del tercer molar, la distal del tercer molar precisamente, y luego se hace vestibular a todas las raíces de los dientes anteriores, hasta llegar al segundo premolar, en donde el conducto asciende y se transforma en el famoso conducto mentoniano. A veces ocurre, como vemos en la imagen de la derecha, que el diente retenido, el tercer molar, puede tener a este paquete vasculonervioso por entre las raíces o a nivel de la furca, o tener posiciones caprichosas. Aquí vemos cómo un tercer molar, vemos acá la diapositiva del lado izquierdo, que se encuentra en posición transversa, tiene su corona más inclinada hacia la parte lingual. Esta diapositiva sirve para mostrar esta prominencia que se encuentra próxima a la zona posterior de la espina, de la línea oblicuo interna, denominada por el doctor Guillermo Ruiz Centeno como el balcón del tercer molar, ¿no? Y este balcón del tercer molar nos muestra que este diente se encuentra más próximo hacia la zona lingual que hacia la zona vestibular, ¿no? Más bien, eso causa sorpresa para quienes no tenemos una formación anglosajona, en donde ellos practican más bien la cirugía del tercer molar mediante un abordaje lingual que es en realidad más anatómico, más funcional que el abordaje vestibular que utilizamos en la mayoría de países de Latinoamérica. Y en esta mandíbula desecada, la flecha nos indica la prominencia que forma la tercera molar en la zona retromolar, que se conoce precisamente como el balcón del tercer molar, ¿no? O del balcón de la tercera molar. Anatómicamente vamos a ver aquí en este corte axial la cúspide o la corona del primer, segundo y tercer molar. Y ahora vamos a ver a continuación un corte paralelo a este, pero a nivel del ápice de estos dientes. Fíjense ustedes, se dan cuenta que aquí observamos los ápices del tercer molar y en este caso estamos observando una prominencia. Se dan cuenta que la cortical lingual es más delgada que la cortical vestibular. Entonces viene la pregunta: si el tercer molar se encuentra con su corona más inclinada hacia la zona lingual y la tabla vestibular es mucho más gruesa, ¿cómo es que entonces nosotros proponemos el abordaje vestibular en lugar del abordaje lingual? La explicación está, como decía Finocchieto hace ya más de 100 años, que el abordaje de la tercera molar o del tercer molar por vía vestibular produce menos morbilidad. Existe menor posibilidad de lesionar elementos anatómicos importantes y a pesar del defecto que se produce, sin embargo, la extracción resulta ser mucho más visible al ojo del cirujano, ¿no? Para lograr la anestesia, necesitamos bloquear sensitivamente al dentario inferior, al nervio bucal, y para ello necesitamos aplicar la anestesia en el trígono retromolar, buscando también anestesiar al nervio lingual. Estos tres filetes nerviosos son fundamentales para lograr una cirugía totalmente libre de dolor. En algunos casos acá vemos, por ejemplo, cómo es que se produce un edema y a veces un pequeño sangrado que puede variar de acuerdo a uno u otro paciente. Y en el caso de la anestesia, cuando no existe un proceso infeccioso, como vemos aquí en la diapositiva del lado superior izquierdo, se puede producir con éxito una anestesia total del labio inferior y del nervio dentario inferior, que se conoce clínicamente como full terminus. En otras situaciones, cuando ya existe un proceso inflamatorio infeccioso, la zona anatómica a operar presenta molestias o no se produce la anestesia, y sin embargo, por una suerte de anastomosis con ramos del quinto 2, se va a producir más bien la anestesia del labio superior y no del labio inferior. Y esto se conoce con el nombre de divergencia. Por otro lado, el bridging es aquella situación clínica en la cual anestesiamos el nervio dentario inferior,
pero debido a la presencia de la infección o la inflamación local, el paciente presenta anestesia o falta de sensibilidad del labio inferior. Sin embargo, al momento de realizar la cirugía, manifiesta un exquisito dolor, ¿no? Y finalmente el blocking, que es aquella situación clínica en la cual no se produce ningún efecto anestésico pese a haber seguido con todas las consideraciones anatómicas y clínicas. En cuanto a la incisión del tercer molar, este puede hacerse mediante una incisión recta en la zona retromolar y luego un festoneado que se conoce con el nombre de incisión envolvente. En algunos otros casos podemos realizar una incisión vertical que puede partir de la misma zona interdentaria entre el primer y segundo molar, o lo que es mejor, en la zona distal, los 2/3 de la zona distal del segundo molar inferior, para poder hacer una sutura más estética. No se recomienda en estos casos que la incisión retromolar sea realizada exactamente sobre la parte media de la cresta, porque como vemos aquí, hacia el lado lingual, con la línea punteada, suele pasar a menos de 1 milímetro de esa zona el nervio lingual. Esto puede ocasionar durante la incisión una complicación llamada lesión neural con parestesia o anestesia de la zona del nervio lingual. Entonces, para evitar ese problema, simplemente la incisión debe ir en diagonal, como se ve acá, como una incisión en bayoneta, hacia la zona distal del segundo molar. Una vez que hemos realizado la incisión, el decolado tiene que ser muy firme, despegando el mucoperiósteo, respetando la capa perióstica del colgajo, y así evitar el daño a los tejidos blandos y de esa manera poder obtener un colgajo limpio con mejores perspectivas de viabilidad, y además también tener un colgajo que puedas, después de ser reposicionado, tener mejores posibilidades de cicatrización. En este caso particular observamos la presencia de la aponeurosis del músculo macetero, que es fácilmente disecable de la rama ascendente, porque en algunos casos el molar se encuentra bastante bajo y cerca a la rama ascendente. Aquí vemos otra exposición de la zona quirúrgica, en donde siempre debemos de tener cuidado en dejar una zona de hueso libre para ser cubierta por la mucosa del colgajo y evitar dehiscencias o necrosis de los tejidos blandos de esa zona. Aquí vemos otra zona anatómica en la cual hemos hecho una incisión festoneada hasta el nivel próximo a la zona interdentaria de primer y segundo molar, y de ahí hemos descendido una incisión vertical y hemos encontrado el periósteo del músculo buccinador. Entonces, lo importante aquí es realizar una incisión muy clara, que para poder visualizarla mejor es necesario hacer a veces una incisión vertical. No se recomienda hacer doble incisión vertical, ojo, no se recomienda hacer una incisión vertical en la zona distal, porque podemos lesionar accidentalmente al nervio, a la arteria o la vena bucal. En este otro caso también ya hemos hecho la osteotomía y vemos cómo es que en este caso existe una zona de hueso libre, ¿no? Hueso libre sobre el cual se puede reposicionar este colgajo. El colgajo lingual se encuentra hacia el otro, despegado hacia el otro lado, con mínima posibilidad de lesionar el nervio lingual. Aquí vemos una vista superior en la cual, si ustedes se dan cuenta, no se observa claramente el hueso. ¿Por qué? Porque en este caso particular hemos tenido un paciente que tenía la incisión del músculo temporal bastante baja. La inserción yugal, la inserción más inferior del músculo temporal, es una aponeurosis tan firme, tan dura, que a veces es imposible de ser decolada y tenemos vernos obligados a hacer una incisión, un corte con el bisturí y dejar desafortunadamente partes de tejido sangrante, lo cual no solamente va a producir mayor edema posoperatorio, sino que también va a producir mayor sensibilidad o mayor dolor posoperatorio, debido a que esta zona se encuentra con mayor número de corpúsculos de Golgi, que son algunos de los neuroreceptores del dolor. En cuanto a la operación propiamente dicha, en Latinoamérica utilizamos mucho todavía la alta velocidad. Se está comenzando a difundir en nuestro medio el uso del piezoeléctrico, es decir, aquel instrumento rotatorio que produce rotación de la fresa para el corte, la osteotomía y la odontosección, pero que no produce esa famosa presión de aire que muchas veces ha terminado en complicaciones infecciosas,
producto de la enfisema, ¿no? Que es la patología en la cual el aire es introducido en los tejidos, el celular subcutáneo, y producir severas infecciones. Aquí tenemos un cuadro histórico muy interesante, un trabajo de Pfister y Gross, en un grupo de perros en donde en el lado derecho de la mandíbula hicieron una osteotomía sin irrigación, mientras que abajo a la derecha mostramos la osteotomía con irrigación. En la parte superior vemos como la zona donde no hubo irrigación presenta un colgajo que se ha retraído por completo, que está despegado de las paredes del coágulo. Mientras que en el corte histológico de la parte inferior vemos como el coágulo está firmemente unido a la mayoría de las paredes de la osteotomía. Al cabo de una semana fueron sacrificados otro grupo de perros, en los cuales en la parte inferior vemos cómo el coágulo se está organizando, existen espacios libres donde se han formado vasos endoteliales, entonces está produciendo la organización del coágulo, mientras que en la parte alta se ven zonas de necrosis como esta que vamos señalando con el puntero. Al cabo de 2 semanas, un tercer grupo de animalitos de perros es sacrificado y se observa que ya existe formación de hueso en el perro, en la zona donde hubo irrigación, mientras que en la zona alta recién se está comenzando a organizar el coágulo en algunas zonas. Y finalmente el último grupo de animales sacrificados al cabo de 3 semanas muestra la forma en la cual se ha producido una regeneración ósea completa, un trabeculado óseo adecuado en el lado donde se produjo la osteotomía con irrigación, mientras que arriba se ven zonas en donde se alterna, como vemos en este caso, tejido óseo, y aquí en la parte de arriba tejido fibroso totalmente amorfo, ¿no? Entonces la diferencia es obvia entre un tejido óseo que ha sido bien irrigado en comparación con uno que ha sido literalmente quemado por la fricción producida por la fresa y que no ha tenido la irrigación suficiente. Adicionalmente vemos aquí en el cuadro de la izquierda, abajo a la derecha, que el hueso de cicatrización es diferente al hueso normal, es decir, que por mejor cicatrización que se produzca en el tejido óseo, siempre va a ocurrir una diferencia en cuanto al grado de mineralización y también a la configuración de las trabéculas óseas. La osteotomía se practica mediante fresas quirúrgicas especialmente diseñadas para este propósito, que son fresas de carburo de tungsteno especialmente diseñadas para este propósito. Existen básicamente 2 técnicas: la técnica de la trepanación, que se usa más en la zona anterior, y la técnica del desgaste, que es aquella en la cual vamos eliminando hueso progresivamente en cantidades mínimas suficientes para poder extraer el diente, de tal manera que esto se tenga que hacer con una adecuada irrigación, como se ve en este caso, ¿no? Aquí tenemos una fotografía tomada del libro del profesor Bagán de la Universidad de Valencia, que muestra una osteotomía realizada con un piezoeléctrico. Aquí otra cosa importante es la forma como ha utilizado la técnica, es decir, la técnica de osteotomía desde la parte distal del tercer molar hacia la zona vestibular y desplegándose hacia la zona más mesial de la tabla vestibular. En cuanto a la osteotomía, esta tiene que extenderse como máximo hasta los 2/3 de la extensión de la raíz para evitar lesionar el van dentario inferior. La odontosección puede ser de diferentes maneras dependiendo si el diente se encuentra horizontal, se encuentra mesioangulado o en alguna otra posición diferente. Esta posición de la fresa con 30 grados de inclinación es la preferida cuando hacemos la odontosección de un tercer molar inferior en posición mesioangular. Cuando hacemos la odontosección en un diente horizontal, lo hacemos generalmente exactamente a nivel del cuello anatómico del tercer molar. Aquí vemos un caso de un diente en posición horizontal con una raíz corta y una corona bastante voluminosa, donde clínicamente no había evidencias de la presencia de este diente. Se ha realizado una incisión y un colgajo y se está mostrando al diente retenido. Se practica primero una osteotomía y después de la osteotomía se practica o se realiza una odontosección a nivel del cuello del diente. Una vez producido esto, se hace una pequeña palanca para extraer primero la corona, que finalmente es la parte retentiva del diente, y finalmente una pequeña palanca muy simple, como se ve aquí, haciendo apoyo no sobre el hueso, sino haciendo apoyo sobre el dedo índice del mismo operador, ¿no? Se extrae la raíz, aquí está, es un momento clave en el cual se hace con poca manipulación, con poca presión, y ahí está la raíz extraída.
Luego que ha quedado este lecho quirúrgico, procedemos al tratamiento del lecho quirúrgico, que consiste en un lavado, en una limpieza, en un limado del hueso, sobre todo de aquellas zonas donde hemos realizado la osteotomía. Aquí sí es recomendable, como protocolo, no realizar el curetaje de esta zona, porque el hueso, el trabeculado óseo, el hueso medular, tiene una consistencia muy blanda y que podemos equivocarnos en su consistencia con un tejido de reparación y accidentalmente introducirnos al conducto dentario inferior. Aquí está el diente seccionado, donde vemos que el diente se ha fracturado exactamente donde nos propusimos hacer el corte. Aquí observamos otro diente en posición horizontal. La incisión, la anestesia en este caso, vemos que la corona se veía parcialmente en boca. Una incisión primero envolvente hasta mesial del primer y segundo molar y de ahí una vertical, donde observamos la corona, y luego se va realizando un descubrimiento de la corona y la mitad de la raíz. Una vez que observamos perfectamente la forma de la raíz, la corona y el eje axial de la raíz, procedemos a hacer una odontosección, en este caso horizontal, en el cuello anatómico, porque se trata de un diente retenido en posición horizontal. Después una pequeña palanca, se extrae la corona y luego se extrae la raíz, ¿no? Aquí está la corona con la raíz del diente tratado. Esta forma que se ve arriba a la izquierda es una técnica de odontosección indicada cuando el diente se encuentra en posición distoangulada, ¿no? Y abajo a la derecha observamos un diente en posición horizontal muy baja. En este caso se ha realizado una odontosección en la mitad de la furca, denominada hemisección. Y la palanca del diente tiene que realizarse siempre desde el ángulo mesiovestibular, para intentar la luxación del diente y después ya continuar de acuerdo a la experiencia del profesional con una palanca con el botador acanalado, con el elevador pata de cabra, o caso contrario la extracción mediante forceps. Y finalmente la cavidad que queda debe ser limada para evitar estas pequeñas espículas que vemos aquí, que al necrosarse pueden establecer una infección posoperatoria. Se hace un lavado, no se hace curetaje, una limpieza con cloruro de sodio o una limpieza con agua destilada. Y aquí vemos, en este caso, la eliminación de un proceso infeccioso, ¿no? Una vez que tenemos lista la cavidad, ¿no?, recién hacemos las extracciones dentales. Una vez que hemos realizado la extracción y el tratamiento del lecho quirúrgico, iniciamos la sutura, y para el suturado, iniciamos el suturado en el ángulo del colgajo, ¿no?, siempre yendo de la parte libre a la parte móvil, terminándose la sutura. En este caso puede ser con seda negra, o mejor aún si fuera un ácido poliglicólico o un ácido poligláctico, por ser materiales absorbibles, ¿no? La sutura final en otro paciente. Sutura en otro paciente, vemos que la sutura ha quedado, o la herida ha quedado herméticamente cerrada.